Muy buenas. Hoy por un lado, las bolsas siguen jugando a que lo peor puede quedar atrás, con la renta variable estadounidense otra vez rondando máximos históricos y con el índice Standard & Poor's 500 ya en la zona de los 7.000 puntos. Por otro lado, debajo de ese optimismo hay una realidad bastante más incómoda: petróleo caro aunque algo más calmado, inflación pegajosa, guerra que sigue metiendo ruido en la energía, aranceles que no terminan de desaparecer y bancos centrales que ya no pueden prometer tranquilidad automática. La foto del día es esta: el dinero sigue comprando riesgo, pero lo hace con un ojo puesto en el rebote y el otro clavado en el mapa. En los últimos días, el mercado ha celebrado cualquier señal de negociación entre Estados Unidos e Irán. Solo con la posibilidad de retomar conversaciones, el barril de Brent bajó hasta la zona de los $95 y el barril de referencia estadounidense se fue hacia los 91, después de haber estado por encima de los 100 apenas un día antes. Es decir, los inversores están premiando la esperanza de desescalada, pero siguen pagando una prima por miedo. Y esa prima no es pequeña, porque cada vez que el estrecho por donde pasa una parte clave del petróleo mundial se bloquea o amenaza con bloquearse, el coste no se queda en los despachos, acaba llegando al surtidor, al supermercado y a la factura de transporte. Eso explica una de las grandes contradicciones del momento. La bolsa sube, sí, pero los bonos no están mandando precisamente un mensaje de relajación total. Los rendimientos de la deuda siguen más altos que a finales de febrero, porque el mercado teme que la inflación energética complique el trabajo de los bancos centrales. En otras palabras, el mercado se compra el rebote de las acciones, pero no se cree del todo un aterrizaje limpio. Y esa diferencia entre lo que dice la bolsa y lo que dicen los bonos suele ser una señal muy útil, porque nos recuerda que la euforia de corto plazo y la economía de fondo no siempre viajan juntas. En Estados Unidos, la Reserva Federal lo está diciendo con bastante claridad. La inflación sigue alrededor del 3%, todavía lejos del objetivo del 2%, y una parte importante de esa resistencia viene de los aranceles. La propia autoridad monetaria reconoce que entre la mitad y 3/4 partes de esa inflación que sobra puede estar relacionada con el efecto arancelario. A eso ahora se suma la energía. El problema no es solo que suba la gasolina, el problema es que el encarecimiento del diésel, del combustible para aviones y de los insumos energéticos se cuele poco a poco en el resto de precios. Y cuando eso pasa, lo que parecía un golpe puntual deja de ser tan puntual. Por eso, hablar hoy de bajadas rápidas de tipos de interés suena prematuro. Algunas grandes firmas de análisis siguen creyendo que habrá recortes más adelante, sobre todo si el mercado laboral se enfría y la actividad flojea en la primera mitad del año. Pero incluso esas casas más optimistas admiten que la inflación no está vencida. La idea más repetida ahora mismo es que el crecimiento puede aguantar, pero a costa de convivir más tiempo con precios todavía incómodos. Traducido a lenguaje de calle, no estamos en un escenario de pánico, pero tampoco en uno de barra libre. Si miramos el tablero global, el mensaje es parecido. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su visión para la economía mundial y ha dejado un aviso serio. En un escenario relativamente contenido, con una guerra más corta y cierto alivio energético, el crecimiento global seguiría perdiendo fuelle. Pero en un escenario más duro, con conflicto prolongado y expectativas de inflación más desancladas, el crecimiento podría caer a 2,5% y la inflación global subir hasta 5,4%. Es decir, el riesgo ya no es solo crecer menos, el riesgo es volver a entrar en ese terreno tan tóxico donde se mezcla actividad débil con precios altos. Y aquí entra una palabra clave para entender 2026, dispersión. Ya no todo se mueve igual. Una de las grandes firmas bancarias más influyentes prevé que la inflación subyacente global se quede en 2,8%, pero con una diferencia muy marcada entre regiones. Para Estados Unidos espera una inflación en torno al 3,2% y para la zona del euro una tasa cerca del 1,9%. Eso significa que la presión sobre la Reserva Federal no es la misma que la que tiene el Banco Central Europeo. En Europa, el mensaje oficial es que se parte de una posición relativamente más cómoda, pero nadie quiere confiarse, porque si la energía vuelve a tensarse y los efectos secundarios se extienden, el margen de maniobra se estrecha muy rápido. Además, Europa tiene otro frente que hoy pasa algo más desapercibido, pero puede ser decisivo mañana: la banca.
La supervisión europea está advirtiendo de que el daño geopolítico todavía no aparece de verdad en los balances bancarios. Y esto es importantísimo, no porque el sistema esté ahora al borde del colapso, sino porque el deterioro del crédito suele llegar con retraso. Primero se aprietan los márgenes de las empresas, luego aparecen las dificultades de caja, después empeora la calidad de los préstamos, y solo más tarde ese desgaste acaba reflejándose en los balances de los bancos. El propio supervisor habla de un plazo de 2 a 3 años para ver el impacto completo. O sea, la calma bancaria de hoy no garantiza tranquilidad bancaria mañana. Puede ser solo tiempo prestado. Mientras tanto, los aranceles siguen deformando el comercio mundial de una manera bastante menos limpia de lo que prometía la política. La intención era relocalizar producción y traer industria de vuelta a Estados Unidos. La realidad está siendo otra. Se han pausado parte de los aranceles más duros durante 90 días para muchos socios comerciales, pero al mismo tiempo se han elevado los gravámenes sobre China hasta niveles altísimos, en torno al 125% en algunos casos, y también se han cerrado vías de importación barata para pequeños envíos de comercio electrónico. El resultado no está siendo una vuelta masiva de fábricas a casa, sino un rediseño de rutas. Mucha producción no desaparece de Asia, simplemente cambia de frontera. El caso de Vietnam es el mejor ejemplo. Ya ha adelantado a China como principal proveedor de algunos productos electrónicos para Estados Unidos, pero con una trampa importante, una parte muy pequeña del valor se crea realmente allí. En muchos envíos, el valor añadido local ni siquiera llega al 8%. Lo que ocurre es que el ensamblaje final se mueve, pero los componentes, la ingeniería y buena parte de la cadena siguen conectados a China. En resumen, el arancel no está matando la cadena asiática, la está haciendo más enrevesada. Y eso tiene dos consecuencias, más costes y más incertidumbre. Y cuando una empresa no sabe qué regla va a estar vigente dentro de 3 meses, invierte menos y contrata con más cautela. Aún así, el mercado no está en modo catástrofe. Las grandes casas de inversión siguen bastante constructivas con la renta variable estadounidense, sobre todo por una razón, la inteligencia artificial. El gasto en centros de datos, semiconductores, redes eléctricas y potencia informática sigue siendo un motor de crecimiento brutal. Una de esas firmas calcula que la contribución de la inversión al crecimiento de Estados Unidos está triplicando su media histórica. Otra va más allá y dice que si la mejora de productividad ligada a la inteligencia artificial acaba aportando 1,5 puntos de crecimiento adicional, los ingresos de toda la economía podrían expandirse en torno a $1.100.000 millones. Dicho de forma sencilla, el mercado sigue comprando la historia de que la inteligencia artificial no es solo una moda bursátil, sino una ola de inversión real. Ahora bien, esa apuesta también tiene letra pequeña. La subida del mercado está siendo estrecha. El índice amplio ponderado de manera tradicional lo está haciendo mucho mejor que la versión donde todas las empresas pesan igual. Eso nos dice que el rally depende de unos pocos gigantes, no de una expansión homogénea de todo el tejido empresarial. Cuando el mercado sube gracias a un grupo muy reducido de nombres, la sensación de fortaleza puede ser un poco engañosa. Y por eso la próxima temporada de resultados vuelve a ser decisiva. No basta con prometer revolución tecnológica, ahora hay que demostrar pedidos, ingresos, márgenes y demanda real. De hecho, el mensaje corporativo del día va justo por ahí. Para que esta subida siga viva, las grandes tecnológicas tienen que validar con números el entusiasmo que ya ha descontado el mercado. El fabricante estrella de chips tiene que seguir batiendo expectativas. Los grandes grupos tecnológicos tienen que demostrar que la demanda de infraestructura informática sigue acelerándose. Y si empiezan a aparecer recortes de empleo vendidos como reorganización por inteligencia artificial, habrá que leerlos con cuidado, porque muchas veces no hablan tanto de sustitución tecnológica inmediata como de una búsqueda muy agresiva de eficiencia. En ese contexto también se entiende el renovado apetito por nuevas salidas a bolsa relacionadas con la computación avanzada. Una de las compañías más visibles de este segmento está preparando su llegada al mercado con ingresos de $510 millones y un beneficio por acción de 1,38, apoyada además por un acuerdo multimillonario en el ecosistema de modelos de lenguaje. Ese tipo de operaciones nos dice algo muy claro, el dinero sigue persiguiendo infraestructura tecnológica incluso en medio de la niebla geopolítica. Pero no todo va de chips y petróleo.
Hay otra historia muy potente hoy, y está en la cesta de la compra. La geopolítica no solo se nota en los índices, también se mete en la nevera. En Estados Unidos, los precios mayoristas de la carne de vacuno subieron un 13% en febrero frente al año anterior. La libra de carne picada ha pasado de poco más de $5 hace 2 años a cerca de $6,75. Eso está empujando a muchos consumidores hacia el pollo, que sigue siendo entre un 30 y un 40% más barato. Una gran compañía alimentaria ya ha vendido un 3,7% más de pollo, mientras sus ventas de vacuno cayeron un 7,3%. Así de directo, la inflación cambia hábitos. Y aquí se cruza otra tendencia que parece menor, pero no lo es, el boom de la proteína. El mercado global vinculado a la proteína mueve ya decenas de miles de millones y podría superar los 100.000 millones antes de mediados de la próxima década. En Estados Unidos, más de 7 de cada 10 personas dicen haber aumentado su consumo de proteína, y el uso de medicamentos para perder peso se ha disparado. ¿Qué tiene que ver esto con la geopolítica y la macroeconomía? Muchísimo. Porque cuando se mezclan salud, cambio de hábitos, inflación alimentaria y tensión en materias primas, cambian los márgenes empresariales, cambian las cadenas de suministro y cambia la forma en que las familias reparten su presupuesto. La economía mundial no solo se juega en los bancos centrales, también en el lineal del supermercado. Además, el frente alimentario puede empeorar. En distintos foros económicos se está repitiendo una misma alerta: la guerra y el encarecimiento del transporte pueden agravar una crisis de seguridad alimentaria hacia finales de este año y comienzos del siguiente. Si la energía sigue cara y si los corredores estratégicos siguen bajo presión, producir, refrigerar, transportar y distribuir alimentos será más caro. Y eso golpea con especial fuerza a los países importadores y a las rentas más bajas. En pocas palabras, una guerra que empieza en el petróleo puede acabar reflejándose en el pan. Así que, si hoy tuviéramos que resumir el manual económico del día en ideas claras, sería algo así. Primera, el mercado sigue comprando futuro, pero no ha eliminado el riesgo del presente. Segunda, el petróleo ha bajado desde los picos, pero sigue en una zona donde puede hacer daño a la inflación. Tercera, los aranceles no han resuelto el problema industrial, solo han desplazado el mapa de producción. Cuarta, la inteligencia artificial sostiene inversión y bolsa, pero también concentra muchísimo riesgo en pocos nombres. Quinta, Europa parece más tranquila que Estados Unidos en inflación, pero no puede bajar la guardia ni en banca ni en energía. Sexta, el consumo se está rehaciendo a golpe de precio y de nuevas modas de salud. Y séptima, la geopolítica sigue entrando por la puerta grande en la economía real. La conclusión de hoy es bastante rotunda. El dinero está apostando por un aterrizaje razonable, por una desescalada parcial en Oriente Medio y por una segunda mitad de año más respirable. Pero esa apuesta todavía descansa sobre una base frágil. Si el barril vuelve a dispararse, si los aranceles se endurecen de nuevo o si la inflación energética se filtra a todo lo demás, el optimismo puede quedarse sin gasolina muy rápido. Y si, en cambio, el petróleo se estabiliza, las conversaciones avanzan y la inversión tecnológica sigue tirando, el mercado tendrá argumentos para seguir subiendo aunque la calle tarde más en notar la mejoría. Y ahí está la clave de fondo: hoy la bolsa y la economía no cuentan exactamente la misma historia. La bolsa dice que el susto puede ser transitorio. La economía real responde que todavía queda factura por pagar. Entre esas dos versiones se mueve el mundo ahora mismo.